Ahí están viendo la pantalla. Sí, señor. Señor. Bueno, listo muchachos. Entonces, voy a hablar un poco de lo que son las llaves principales en una base de datos. Llaves principales. Listo. En el examen que colocamos hace unos días, creo que fue en la recuperación, se colocó este ejercicio, ¿sí? Donde se pedía el diseño muy sencillo de una base de datos para el funcionamiento de una biblioteca. En este caso, la idea era definir las entidades con base en estos requerimientos, ¿sí? Pero no hemos hablado todavía de algo fundamental que son las llaves principales, y es lo que yo espero tocar en este video. Resulta que cada una de las entidades de una base de datos, de un modelo conceptual, requiere de que cada registro se identifique de forma única. Entonces yo siempre coloco el siguiente ejemplo. Yo voy a abrir por acá, voy a abrir Excel. Voy a abrir Excel y voy a abrir el listado de todos los compañeros de la ficha, ¿sí? Esta es la ficha 206-2287. Si nosotros nos fijamos, este listado de Excel, pues tiene una serie de datos, como ustedes lo pueden ver ahí, el tipo de documento, apellido, nombre, teléfono, email. Y bueno, este es un archivo que llevo para el control de la asistencia de cada uno de ustedes. Pero entonces, ¿qué es lo que quiero mirar acá? De que si nosotros miramos este documento de identidad, ¿sí? Este documento de identidad para cada uno es diferente. ¿Sí? Cada uno es diferente. Si yo, por ejemplo, si todos se supieran su documento y yo llamara a lista por el documento de identidad, que ese era uno de los ejercicios que tenía pensado hacer pues ya allá de forma presencial. Si yo dijera, por ejemplo, 100, 479, 87, 28, si todos nos supieran el documento, pues Luis Eduardo Rodríguez Rendón sería el que me contestaría presente. Si yo dijera 110, 96, 67, 34, Sara Stephanie sería la que me contestaría y no otra persona. Entonces, ¿a qué quiero llegar con eso? A que las llaves principales en una entidad son las que nos permiten definir determinados atributos, ¿sí? Que indican que ese atributo, en cuanto a su valor, no se puede repetir. Si tuviéramos una base de datos, en este caso de aprendices, la llave principal sería el documento de identidad. Y ese documento, la base de datos no va a permitir que se repita si tenemos en cuenta la característica de que es una llave principal en una base de datos. Esto entonces, ¿qué objetivos tiene? Pues tiene muchos objetivos, ¿sí? Cuando creamos llaves principales nos permite establecer como unas reglas en las bases de datos. La primera regla es que ese valor sobre ese campo no se puede repetir, como lo estamos explicando acá en cuanto al documento de identidad. La otra es que las llaves principales nos permiten crear algo fundamental en las bases de datos, que son las relaciones. Eso todavía no lo hemos visto. Las relaciones es la forma de poder como integrar, ¿sí? Relacionar, por eso la palabra, varias entidades para poder dentro del modelo conceptual, digamos, tener como información que está relacionada entre una entidad y otra, ¿sí? Para evitar cosas como la redundancia y cosas que están, digamos, pueden estar presentes si no hay un diseño óptimo. Y eso también es un tema que vamos a ver, creería yo, pues que ya en el trimestre siguiente, que es la normalización. Cuando hablamos de normalización se refiere como a la optimización del diseño de las bases de datos. Hay unas reglas que hay que seguir para que las bases de datos queden bien diseñadas y se evite la redundancia de datos. Entonces, las llaves principales nos permiten eso, nos permiten definir un campo único, nos permiten establecer relaciones y nos permiten contribuir
a que la integridad referencial de la base de datos se mantenga. Entonces vamos a ver este efecto que estamos viendo acá, cómo lo podemos ver en una base de datos. Voy a ir por acá a una herramienta que nosotros vamos a manejar, que pues esta sí tendríamos que, ojalá pues pudiéramos ya más adelante de forma presencial, y es el MySQL Workbench. MySQL Workbench es un gestor de base de datos que nos permite hacer todo lo que, pues todo lo concerniente a bases de datos. Nos permite crear tablas, crear bases de datos, crear relaciones, crear índices, etcétera. Nos permite todo lo que tiene que ver con bases de datos. Y es una herramienta visual que nos facilita el trabajo con MySQL. Para trabajar MySQL nosotros también podríamos trabajarlo con una herramienta que se llama SAM. Incluso aquí la voy a activar para poder trabajar. Y esa herramienta trae una aplicación que se llama PHPMyAdmin. Ese PHPMyAdmin también nos permite trabajar bases de datos de MySQL, que es el gestor de bases de datos que vamos a ver, pero es muy básico, realmente muy básico. Es por eso trabajamos MySQL Workbench. No, Juan Esteban, me pregunta que si nos va a enviar un archivo sobre lo que se hable hoy. La idea es que esta sesión está quedando grabada, ¿sí? Entonces, yo les envío esto y además, pues yo estoy produciendo unos videos, estoy colgando en YouTube. También voy a hablar, pues, como de todos estos temas. Pero entonces necesitamos dejar la evidencia, ¿cierto? La evidencia de esta clase para que tengamos ese insumo y poder presentarlo como soporte a las actividades que estamos haciendo de forma habitual en el centro. Bueno. Listo, bueno, entonces yo aquí voy a entrar con una conexión, esto lo vamos a ver pues en detalle más adelante. Lo que les quiero mostrar ahora es el efecto que tiene una llave principal sobre una base de datos. ¿Ahí me están escuchando? Sí, señor. ¿Sí? Señor. Bueno. Sí. Bueno. Fuerte y claro. Fuerte y claro, ah, bueno. No, me da voz de parlamento. Bueno, muchachos, vean que acá bueno, entonces bueno, el manejo de esta herramienta MySQL Workbench lo veremos muy en detalle. Lo que les quiero mostrar ahora es el efecto que tiene una llave principal sobre una entidad, ¿sí? Entonces yo voy a meterme por aquí a cualquier lado, voy a crear una tabla, como les vuelvo y reitero, esto lo vamos a ver muy al detalle. Voy a crear por acá una tabla que llame, por ejemplo, aprendices. Voy a crear por acá un campo que se llame documento. La voy a declarar PK, quiere decir primary key. Y por acá le voy a crear nombres. Y aquí voy a crear apellidos. Simplemente voy a crear eso. Dice, nombres, apellidos. Bueno, vamos a crear, por ejemplo, teléfono. Género y teléfono. Bueno, aquí voy a crear esto. Se llama aprendices. Todo esto lo vamos a ver al detalle. Bueno, aprendices. Entonces vamos a abrir por acá nuestra entidad aprendices. Entonces miren muchachos. Voy a mirar acá. A ver, vamos a mirar aquí uno de los que en este momento esté en la clase. Giraldo, Michael, vean.
Entonces, Giraldo Michael tiene esta identificación, ¿cierto? Giraldo Bañón Michael. Yo acá, entonces voy a decirle, bueno, es que Michael, digamos, tiene esta identificación. Los nombres es Michael Giraldo. Michael Giraldo, género masculino, teléfono, coloquémosle cualquier teléfono acá. ¿Listo? Voy a crear otro. Vamos a crear a ver, yo por acá está Motato. Entonces Motato. Muy bien, Motato. Entonces tenemos acá la identificación de Juan Felipe Motato. ¿Pero para qué? Listo, entonces Juan Felipe Motato. Listo, género masculino y por acá coloquemos, ahí me pasé por otro lado, masculino, por acá coloquemos el teléfono. Del Xbox. Bueno, acá entonces yo le voy a decir guardar, listo. Y en este momento la entidad, o sea, la tabla como tal, la tabla como tal tiene 2 registros. Listo, miremos, está Michael y Juan. ¿Qué pasaría si yo acá le digo 100 487 0802 y digamos le coloco otros nombres, coloquémosle 3 Andrés García, por ponerle cualquier nombre, ¿sí? Masculino y acá un teléfono. Entonces miremos qué pasa. Este campo, documento, yo lo definí como ya principal. Aló, hola. Este documento yo lo definí como ya de principal, ¿sí? Pero en este momento estoy intentando insertar esta identificación con el nombre de Andrés García, pero ya está en la base de datos como Michael Giraldo. Vamos a ver qué pasa cuando yo le digo aquí aplicar y le digo aplicar, ¿sí? Entonces miremos lo que nos saca este gestor de base de datos, ¿sí? Entonces nos dice ahí como que ocurrió un error cuando se intentó hacer algo sobre la base de datos, ¿sí? Y miren más o menos este mensaje que dice aquí. La entrada está duplicada. Ese valor para la llave primaria no es válido. Entonces, las llaves primarias lo que hacen es proteger las entidades para que no se repitan valores sobre ciertos atributos que se definen como llave principal. Y eso es fundamental en el diseño de bases de datos, porque eso es lo que nos va a permitir relacionar entidades y tener como esas reglas de que la información no se repita. Imagínense ustedes qué pasaría si, digamos, la identificación de Michael estuviera por acá y yo le asignara a esa identificación, digamos, todos los movimientos que se dejara repetir y todo quedara a nombre de Andrés García, pues ahí se estaría como trocando la información, ¿sí? Entonces, eso no se puede permitir en una base de datos. Si yo acá, por ejemplo, le cambio, ya no es 802, sino 801, y yo le digo aplicar, ¿sí? Yo le digo aplicar nuevamente. Miren que ahí el proceso es satisfactorio. Ya me quedarían 3 registros en la base de datos, ¿sí? ¿Por qué? Porque este número no se está repitiendo. Entonces, las llaves principales nos permiten eso, definir un atributo en una base de datos para que ese valor no se repita. Si yo miro acá en aprendices, yo miro el diseño, miremos que aquí nos aparece como una llavecita. Esta llavecita indica que ese campo está declarado como llave principal. Este PK quiere decir primary key, es decir, tenemos esta nomenclatura, primary key. Esa PK quiere decir eso, primary key. ¿Sí? NN. Si el siguiente es NN, quiere decir not null. Es decir, que ese campo que está declarado como llave primaria no puede admitir valores nulos. Recordemos que, no sé si yo les había explicado el concepto de valores nulos. Los valores nulos
son aquellos valores como indeterminados en una base de datos, ¿sí? Cuando nosotros mencionábamos en el test de matemáticas la división entre cero, la división entre cero no existe, es algo indeterminado, es algo que no se puede calcular. Cuando hablamos de valores nulos en una base de datos, es algo indeterminado, es algo que no existe en algún momento y que sobre las bases de datos, digamos que en algún momento puede tener un valor o no se va a conocer el valor de forma definitiva nunca, ¿sí? Pero hay que contemplar la posibilidad de manejar como esa indeterminación. ¿Sí me están escuchando ahí? Sí, señor. Sí. Ah, bueno, Sí, están juiciosos, fuerte y claro acá. ya están dormidos. Vea, voy a tomar un tintico aquí. Aprovecho. Comparta tinto con pana. Ni para todos. Eso, vea. Ah. Hágale, ya. Hágale ahí, vea. Bueno, muchachos, hasta ahora, digamos lo que hemos podido explicar. ¿Se ha entendido algo o no? Porque yo entiendo que así de forma Sí, señor. es un poquitico más complicado, pero bueno. Pues lo único, Sí, ya sería la llave es principal. Sí. Entonces, las llaves principales, miren que no permiten duplicarse. Entonces, estamos mirando aquí como estos cuadritos que hay acá que tenemos acá. Este PK quiere decir esto, primary key, llave principal. NN quiere decir not null. O sea, sobre ese campo no se van a permitir valores nulos. Es decir, que las llaves principales siempre deben tener un valor. Bueno, si miramos la tabla, que es esta es la tabla que nosotros tenemos declarada. Documento, nombre, apellido, género, teléfono. Entonces, las llaves principales nos permiten lo siguiente. Si yo, por ejemplo, coloco este valor, bueno, vamos a crear aquí, por ejemplo, compras. Vamos a crear otra que llame compras, por ejemplo. Por poner cualquier cosa, compras. Por acá yo voy a colocar número. Voy a colocar valor. Voy a colocar por acá aprendiz. Voy a colocar número, valor, aprendiz. Voy a crear esta tablita. Y le digo aceptar. Como les digo, muchachos, esto que estoy haciendo acá se va a explicar muy al detalle para que podamos manejar Workbench. Quiero es que entendamos muy bien el concepto de llaves principales y para qué sirve eso, ¿sí? Bueno, entonces, entonces coloquemos bueno, así, compras, ¿listo? Entonces voy a visualizar aquí compras, yo le voy a decir acá 1, valor 5,000 pesos, y aprendiz, entonces coloquemos aquí Michael, el subvocero, ¿sí o no? Sí, señor. Ah, bueno. Bueno, Una aleta. muy aleta, ok. Bueno, entonces miren muchachos, yo acá tengo una entidad aprendices. Aprendices. En los aprendices tenemos todos los datos de los aprendices. Ya sabemos que la llave principal no me va a permitir que este valor se repita, ¿sí? Es decir, que esta identificación va solo a estar una vez acá. ¿Listo? Tenemos una entidad compras donde yo estoy registrando las compras que han hecho los aprendices. Entonces digamos que por acá 3.500, por acá la hizo Juan Felipe, ¿sí? Digamos que la compra número 3 por 4.000 la hizo Sara, ¿sí? Estamos poniendo ejemplos muy hipotéticos. Entonces yo les pregunto acá, muchachos, este es un listado de compras, ¿cierto? Y este es el listado de los aprendices que tenemos. Vamos a incluir por acá a la señorita Sara. Por ahí ahorita no sé si todavía está conectada, pero por ahí ahorita estaba conectada. Vamos a colocar aquí a Sara. Sí, aquí estoy. Ah, bueno, muy bien. Entonces, vamos a colocar aquí a Sara.
Sara es Stephanie Ruiz. ¿Sí? Género femenino y coloquémosle por acá cualquier teléfono. Listo, yo la voy a grabar acá. Bueno, entonces tenemos acá, vamos a pasar esto por acá. Aprendices y por acá tenemos compras. Listo. Entonces por acá tenemos las compras que ha hecho cada uno de ellos. Si yo, por ejemplo, quiero acá decir que Sara hizo otra compra por 3.500, ahí estarían mis compras. ¿Listo? Entonces miren muchachos, si en algún momento en un sistema yo quisiera saber cuáles son las compras que ha hecho Sara, entonces listo, aquí en la entidad compras, el sistema va a venir, sí, la número 3 y la número 4, y si sumamos esto a 7.500, estas son las compras que ha hecho Sara. Pero acá, en esta entidad, digamos, yo quisiera saber cuál es el teléfono de Sara. ¿Sí? Miren que acá en compras no está el teléfono de Sara. Si yo quiero saber cuál es el género de Sara, cuál es la dirección, cuáles son cualquier cantidad de atributos que están acá en la entidad de aprendices. Entonces, yo tengo que buscar una forma para poder relacionar esta entidad aprendices con esta entidad compras. ¿Sí? Miremos que acá solo está el nombre de Sara. Y este dato de Sara se repetiría si ella hiciera más compras. Entonces, lo primero que uno podría pensar es lo siguiente. En la entidad compras, pues en la entidad compras, ¿qué hacemos? Pues vamos a la entidad compras, o sea, lo que uno podría pensar, ¿no? Y Profe, vamos a decir, una ¿sí? pregunta. Sí, ¿Se podría colocar una llave principal, por ejemplo, para que vaya un orden? Por ejemplo, con el documento también podría ir yendo como sumando las compras, sí. pero Para con allá el vamos. dale, dale. Para allá vamos. Muy, muy buena la pregunta, para allá vamos. Entonces, miren, si yo quisiera obtener los datos, digamos, de cada aprendiz en la tabla de compras, entonces ¿yo qué pondría acá? Pues yo podría pensar en esto. Colocar el sexo, el género, colocar, por ejemplo, vamos a colocar por acá, ¿dónde está el chat? Colocar, por ejemplo, digamos, los apellidos. Colocar, por ejemplo, apellidos. Colocar, por ejemplo, la dirección. Por ahora no estamos poniéndole todo, pero quedamos allí donde estaba. Aquí en lo de creando lo de compras. Sí, eso ahí. Eso, entonces, bueno. Entonces, miren, Esa no. ¿Quién es el niño? hola. ¿Qué, bro? ¿Todo bien? O sea, entonces tenemos por acá José Julián, Hernán, Brian Steven, Motato, Jason, Juan Esteban. Bueno, vamos a ver. De todas maneras, entonces seguimos. Ahí me están escuchando, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, entonces estamos acá, estamos colocando este escenario. Tenemos una entidad aprendida, tiene una llave principal definida. Esta llave principal no se permite repetir, ¿sí? Tenemos una entidad compras y esa entidad compras tiene los movimientos de las compras de esos aprendices, ¿sí? A la entidad compras le acabé de agregar unos campos. Entonces, digamos que acá tenemos los datos de los aprendices. Profe, Sí, sector, sí. sí, así es. Es que Dígame. nos había sacado eso, nos había sacado lo del video, Sí, eso sí. nos había sacado. No, se desconectó automáticamente, eso es cada 40 minutos se desconecta. Bueno. Ahí ya estamos dándole pues como continuidad donde íbamos. Sí, Entonces, prosiga. listo, entonces miren, acá las compras, tenemos los datos de los aprendices, ¿cierto? Y aquí en los aprendices tenemos
los datos también de los aprendices. Pero en las compras, pues tenemos todos los movimientos, ¿cierto? El número de compra, el valor, etcétera. Entonces, una de las finalidades de las llaves principales es evitar algo que se llama la redundancia, ¿sí? Miren que acá, si por ejemplo, Sara hace 10 compras, ¿sí? Si yo quiero registrar otra compra de Sara, entonces quiere decir que acá tendríamos el nombre de Sara, el género, su apellido, y si tuviéramos más atributos hacia la derecha, tendríamos la dirección, tendríamos otras cosas. Sería muy redundante. ¿Por qué? No sé si alguien me puede decir por qué. Porque, o sea, acá rato va a estar la dirección, la dirección, la dirección. Sí. Bueno, esa es una razón, pero otra más de que podemos ver acá en aprendices. Bueno, entonces miren por qué sería redundante. Resulta que acá en la tabla de compras están los movimientos de las compras, ¿cierto? Una compra puede tener el número de compra, la fecha, el valor, bueno, y quién la hizo, en este caso la aprendiz. Tenemos Sara, sexo femenino, apellido Ruiz. Ese mismo dato, mire que está acá, Sara, sexo femenino, apellido Ruiz, teléfono, dirección, etcétera, cualquier cantidad de datos que tenga. Entonces, en vez de duplicar toda esta información, los atributos de esa persona, ¿cierto? ¿Por qué no pensar en colocar la llave principal? ¿Sí? ¿Por qué no llevarnos este numerito para las compras? Para acá. Es decir, ¿por qué no en la tabla compras? ¿Por qué no tener por acá algo que me diga, digamos, documento? ¿Sí? O documento aprendiz. Aprendiz. Y acá entonces yo puedo, digamos, vincular ese campo allí. ¿Sí me oyen? Que es que... Sí, Ah, bueno, señor. listo. Señor, sí. Cuidado. Es que, como digo, tanto silencio. Entonces, miren, tenemos entonces la compra, incluimos allí aprendiz. Voy a abrir otra vez esta entidad de compras para que me actualice ahí los campos. Y tenemos acá entonces este campo documento aprendiz. Entonces, miremos, si nosotros vamos acá a aprendices, miremos la identificación de Sara, copiémosla y peguémosla aquí en compras. ¿Ve? Aquí. Aquí, Sara. Pongámosla acá. Acá. Pongámosla acá. Y pongámosla acá. Entonces, la pregunta aquí del millón es la siguiente. Si yo tengo la identificación del aprendiz acá, ¿será necesario tener todos los demás datos del aprendiz? No sé quién me pueda responder y por qué. ¿Por qué sí, por qué no? Pues sería más ordenado tenerlo en solamente un espacio. Bueno, pero esa no sería la justificación. ¿Cuál sería otra si alguien... ¿Ah? ¿Cuál sería otra? Entonces, ¿cuál sería? Bueno, entonces miremos algo. Miremos que el nombre de Sara está... ¿Aló? Hola. Profe, no sería porque, perdón, no sería porque ese ID no sirve como conexión para cuando uno no tenga que necesariamente colocar todo lo de ella, sino que da clic en el ID y él sirve como conexión y él lo redirigiría uno a la tabla pues, de aprendices exactamente el campo del aprendiz, no. Sí, más o menos por ahí está. ¿Sí? Entonces miren cuál es la justificación. Miremos que Sara aquí está 3 veces. El género de Sara está 3 veces, apellido está 3 veces y la identificación está 3 veces. O sea, estos mismos datos
Miremos que se repiten todos igualitos, ¿sí? Entonces la pregunta va dirigida a que si tenemos este documento del aprendiz, la pregunta sería, ¿para qué estos otros datos? Miren que no es necesario por qué. Si yo vengo a la entidad aprendices, ¿cierto? Y yo digo, bueno, yo quiero buscar el documento 110.96.66734. Este número, si este campo es llave principal, la llave principal me asegura de que no se va a repetir. Es decir, de que de forma única, este número va a estar presente en esa entidad. O sea, él no se va a repetir. Va a estar una sola vez. Esa es la posibilidad. Si está una sola vez en la entidad, quiere decir que si este número yo lo coloco aquí en la entidad de compras, acá, quiere decir que a través de este número yo podría hallar de forma única cuáles son los datos asociados a esa identificación, ¿sí? Entonces, allí más adelante vamos a ver que las relaciones se crean a partir de llaves principales. Es decir que en la tabla de aprendices, realmente yo no necesitaría, perdón, la tabla de compras, realmente yo no necesitaría ni el nombre del aprendiz, es decir, yo podría, acá en este diseño, yo podría eliminar esto, yo podría eliminar esto y yo podría eliminar esto. ¿Sí? Si miramos otra vez la tabla de compras, vamos a verla ya aquí actualizada. Con esto me bastaría. ¿Por qué? Por lo que estamos diciendo. Aquí lógicamente se va a repetir el documento del aprendiz, pero no se van a repetir todos los otros datos porque este documento me asegura que está una sola vez en la entidad aprendices. ¿Sí? Entonces, cuando se establece un cruce, voy a pintarles aquí algo. Cuando nosotros tenemos por acá aprendices y tenemos por acá compras, ¿cierto? Por acá entonces tenemos aprendices y por acá tenemos compras. Entonces, ¿allí qué pasa? Todos los aprendices van a estar acá, ¿cierto? Entonces va a estar, digamos, vamos a estar, cada uno de los aprendices va a tener como un registro único, no se va a repetir, ¿cierto? Entonces supongamos que este código, digamos este, que es el ejercicio que estamos acá como planteando, este código de acá, vamos es que el cursor queda como muy grande, pero bueno. Este es el documento de Sara, ¿sí? Ese documento de Sara va a estar una sola vez aquí en la entidad aprendices. Y aquí en las compras, el documento de Sara puede estar muchas veces. Muchas veces. Y por acá podría estar, por ejemplo, el de Michael. Por acá está el de Motato, etcétera, ¿cierto? Pero aquí en las compras se puede repetir porque una persona puede hacer muchas compras. Pero en la entidad aprendices va a estar solo una vez. Entonces, cuando se establezca la conexión o se vaya a buscar cuáles son las compras de Sara, entonces, ¿qué se haría desde el punto de vista de bases de datos? Esta identificación, que es, digamos, el documento de Sara, va a ir a buscar a la entidad aprendices dónde está de forma única ese documento para saber allí cuáles son los nombres, cuáles son los apellidos, cuál es el género, cuál es la dirección, ¿sí? ¿Cuáles son todos los datos de ese aprendiz que hizo compras? Que en la entidad compras puede estar muchas veces esa identificación, pero en la entidad aprendices va a estar una sola vez. ¿Por qué se podría hacer eso? Porque en la entidad aprendices el atributo identificación es una llave principal que nos asegura que ese documento va a tener características de unicidad y esa es la clave. Las llaves principales nos permiten manejar unicidad en las entidades.
para identificar de forma única un registro que puedo yo relacionar con otras entidades donde no hay la necesidad de repetir todos los datos que están ya asociados a esa llave primaria, ¿sí? O a esa llave principal. Entonces, no sé si ahí queda como entendido ese concepto, ¿sí? Porque el entender el funcionamiento y la utilidad de la llave principal nos va a permitir ya comenzar a poder pensar desde el diseño en las relaciones que tiene una entidad con otra. En este caso, por ejemplo, ¿cuál es la relación entre aprendices y compras? Es una relación para poder saber qué compras ha realizado un aprendiz. ¿A través de qué? De un atributo llave principal en aprendices, que es el documento, y su equivalente relación con ese campo documento, pero en la entidad de compras, ¿sí? Entonces, no sé si allí quede más o menos entendido el concepto de llave principal y digamos su utilidad. Sí, bien, bien entendido. ¿Quién dice más? Sí, Me señor. suscribo al canal, me suscribo al canal. Sí. Ah, bueno, hágale de una. Like y sub. Ah, bueno, muchachos, y aprovechando, ahí se van a colgar pues muchos más videos de bases de datos para que si ustedes quieren estar ahí pues, pendientes. Ahí van a poder ir viendo cosas que voy subiendo. Desde el martes he subido como, creo que 6 videos, 6 o 7. Creo que hoy voy a subir otro. Entonces ahí voy a ir como alimentando, aprovechando pues como este tiempo por acá. Y eso. Bueno, muchachos, entonces llaves principales. Bueno, entonces resulta que si ya entendimos el concepto de una llave principal, ¿cierto? Miremos un ejercicio que estaba planteado en uno de los exámenes. Creo que este fue en el examen de recuperación que se colocó este ejercicio. Entonces decía, diseña el modelo de bases de datos donde se especifique las entidades de los atributos y los tipos de datos de cada atributo para los siguientes requerimientos. Entonces, miren, este ejercicio, miramos si se los puedo como enviar. Ya miramos por acá, chat. Voy a enviarles este archivo. Enviar este archivo como a todos. A ver si les puedo enviar este archivito. Cena. Con las carpetas. Cena 2020, trimestre 1, clases virtuales, ATSI, ejercicio 1, modelado de bases de datos. Ahí, no dije pucha. Salió un problemilla. Profe, una preguntita. Todos los documentos que usted tiene con los que ha trabajado con Parece nosotros. ahogado. Los ejercicios que tengo ahí, Sí, todos los documentos que usted tiene ahí con los que ha trabajado con nosotros. algunos de ellos, Ah, para enviárselos. gracias. Sí, pues lo que nosotros pues tenemos un portafolio de evidencias, entonces eso nos puede ayudar a algunos que no tengan ciertos documentos suyos. Listo, bueno, yo se los... Vea, acá por ejemplo, no sé si les habrá llegado ese documento. Pues aquí me marcó como un error. Vamos a ver. No, me dice que red desconectada. De todas maneras, en Classroom, que es como la herramienta que en este momento estamos manejando, porque después debemos pasar a otra herramienta que se llama Territorium, ¿cierto? Vamos a tener que migrar como todas esas evidencias a Territorium. Lo que pasa es que no sé si la herramienta Territorium ustedes ya la están manejando o están como cacharreando con eso, o todavía no la están manejando. No, Porque pero sí, el profesor me la estaba solicitando que la manejemos también y ya está Magali también nos envió un documento de cómo utilizarlo. sí, porque esa es la herramienta oficial del SENA. Entonces allí deben quedar todas las evidencias. Pero por ahora las estamos manejando en Classroom porque digamos que no hay un manejo, digamos, total de la herramienta Territorium, porque apenas se está implementando y no conocemos, digamos, todos los instructores no conocemos al 100% su funcionamiento y tampoco los aprendices.
Entonces, como para no quedarnos ahí embotellados, decidimos ya, por parte del grupo TIC, en cabeza pues de Cristian, utilizar Classroom temporalmente para posteriormente subir todas las evidencias allá a territorio. Vamos a ver si la otra semana tendríamos que trabajar un espacio para subir esas evidencias a territorio. Eso lo concertamos, yo creo que entre hoy y el lunes con Cristian. Muchachos, vea, yo acá les estoy tratando de enviar un documento, pero veo que no llega, ¿cierto? No les ha llegado ese documento. No. Pero ¿a dónde lo están mandando? No, no ha llegado nada. Sí, no llega. Bueno, ese documento es este. Entonces les estoy mostrando acá. Entonces la idea es especificar las entidades, atributos y los tipos de datos de cada atributo para los siguientes requerimientos. ¿Sí? Entonces nos dicen, modelar el funcionamiento de una biblioteca. ¿Sí? Nos dice, almacenar los datos de cada libro. ¿Sí? Entonces él nos va diciendo como una serie de requerimientos allí con base en una problemática que hay, para buscar una solución desde el punto de vista de bases de datos. Entonces yo voy a abrir por acá como otro documento para irles mostrando así, porque es que la pizarra se me pierde si cambio de... Mauricio, no podría como cambiar de pantalla. Entonces, aquí nos dice lo siguiente, almacenar los datos de cada libro, ¿cierto? Entonces recordemos que una entidad, vamos a repasar eso por los que quieran de pronto observar el video en YouTube, ya está mucho más detallado el concepto de entidades, atributos y dominio de un atributo. Allí ya está colgado. Entonces recordemos que una entidad puede ser algo que es tangible o intangible, ¿sí? Si hablamos de aprendices, si hablamos de vehículos, de productos, todo eso es tangible, lo podemos tocar, lo podemos palpar. Pero también, si hablamos, por ejemplo, de facturas, de compras, de citas médicas, ¿sí? De otras cosas que son intangibles, que no podemos palpar, digamos, está también dentro del concepto de entidades. Una factura como tal es un concepto que, desde mi punto de vista, es intangible, tiene una representación física, que es que un documento donde van a salir los datos de la factura, quién es el cliente y eso. Pero el concepto como tal, factura, es algo intangible, ¿sí? Diferente a uno como persona, como un alumno, como un aprendiz, como un cliente, ¿cierto? Uno tiene unas características, pero uno como tal es una entidad tangible, palpable. Entonces, teniendo en cuenta eso, los libros, en este caso, serían entidades físicas, entidades tangibles. Un libro yo lo puedo coger, lo puedo mirar, lo puedo, digamos, revisar para observar su contenido. Es algo tangible. Entonces, en este caso, cuando nos dice almacenar los datos de cada libro, los libros como tal serían una entidad de este modelo que nos están pidiendo para una biblioteca. Un libro. Y esa entidad va a tener sus propias características, ¿cierto? Entonces voy a ir acá y voy a pintar por acá con una tablita. Voy a pintar lo siguiente, voy a crearla con dos filitas. Entonces por acá nosotros podríamos tener una entidad, ¿cierto? Que se llame libros. Libros. Esa entidad va a tener unos atributos. Entonces por acá vamos con el ejercicio. Almacenar los datos de los libros, ¿cierto? De cada libro. Ahí tenemos entonces la entidad libros. Luego nos dice, cada libro tiene un ISBN que es único y un nombre. El ISBN es un número que identifica de forma única un libro a todos los niveles. ¿Sí? Entonces, si el libro, por ejemplo, se comercializa en Colombia, en Estados Unidos, en España, en Puerto Rico, o sea, en cualquier país, ese ISBN es un código internacional que identifica el libro de forma única. Y ese código no lo puede tener otro libro. Si entonces nos metemos en el concepto de lo que acabamos de decir,
el ISBN podría ser candidato para ser una llave principal de la entidad libros. ¿Por qué? Porque ese código no se va a repetir con otro libro. ¿Sí? Entonces, el primer atributo que podríamos estar nombrando acá sería el ISBN. ¿Sí? O ese ISBN, ustedes lo podrían llamar, por ejemplo, código. Entonces, aquí hay algo muy importante a tener en cuenta y es lo siguiente. Cuando declaramos los atributos en una entidad, el nombre del atributo es lo de menos. Es decir, pongamos eso entre comillas, que es lo de menos. Es decir, yo podría, por ejemplo, tener un campo que se llame dirección. Dirección. Y en dirección almacenar los nombres de la persona. Pero no sería idóneo, no sería lógico. Pero desde el punto de vista de bases de datos, tendría un funcionamiento normal. ¿Sí? Sin embargo, para uno como diseñador, pues eso le podría traer muchos problemas, porque desde el punto de vista lógico, la dirección, uno la asocia precisamente a eso, a una dirección, no a unos nombres ni apellidos. Entonces, el mensaje aquí es que los nombres de los campos son libres, o sea, uno puede utilizar el nombre que uno quiera, pero deben ser acordes, deben ser lógicos, de acuerdo a la característica que uno le esté dando a la entidad. ¿Sí? Entonces, yo podría decir que el ISBN, yo podría manejar el código ahí, el código ISBN ahí. Yo podría, por ejemplo, colocarle ISBN o código ISBN o ISBN como tal, o sea, el nombre, yo podría darlo como quiera. Hay unas reglas, ¿sí? Pero una preguntita. Sí. En algún momento uno puede, o en cierta parte de la base de datos, uno puede especificar porque uno a veces define los atributos. Por ejemplo, uno podría colocar code, guión bajo, lib, que sea de libro, y entonces uno pues, en alguna parte podría especificar para que si alguien coge la base de datos o algo, pues sepa que uno que está haciendo algún comentario en alguna parte. Claro, muy buena la pregunta. O sea, digamos que más adelante vamos a ver algo que llama un diccionario de datos. ¿Sí? Los diccionarios de datos son fundamentales en el diseño de bases de datos. ¿Y por qué? Resulta que muchas empresas o uno también, digamos, si es el líder en un área de desarrollo o en su propia empresa, uno tiene, digamos, como áreas dentro de la empresa. Entonces, si la empresa, por ejemplo, es muy grande, puede haber un área de análisis, otra de diseño y otra de desarrollo. Y las personas que trabajan en la empresa, digamos, están distribuidas por ellos. Entonces puede ser que un programador no se dedique al diseño de bases de datos, ¿sí? Pero requiere del insumo de esos diseñadores para poder realizar la labor de desarrollo, ¿cierto? Entonces, teniendo en cuenta ese escenario, ¿sí? Vamos a, para que de pronto me entiendan por acá, teniendo en cuenta como ese escenario, tenemos un área de análisis, una de diseño y otra de desarrollo, ¿cierto? Entonces supongamos que esta es la de diseño. Esta es la de diseño, aquí la ñ no me la acepta, y esta es la de desarrollo, ¿sí? Esta es la de desarrollo. Entonces, lógicamente, el área de diseño y desarrollo se van a comunicar permanentemente. Cuando hay personas acá, ¿cierto? Aquí digamos que haya personas que trabajan en un área de desarrollo, que son diferentes a estas personas que trabajan acá, pues lógicamente debe haber un medio de poder comunicar ese diseño con el área de desarrollo. Y eso se hace a través de ¿qué? De un diccionario de datos. El diccionario de datos lo que hace es, como una documentación, tener una documentación disponible desde el punto de vista del diseño de una base de datos para que los desarrolladores la puedan interpretar y puedan, con base en ese diccionario, en ese diseño, plantear ya una aplicación, ya el lenguaje, ya un desarrollo, teniendo en cuenta un lenguaje de programación y demás, para poder conectarse con ese diseño. Entonces la pregunta es muy interesante porque estos nombres, lógicamente, el diseñador los crea con base en algo que son unas reglas mnemotécnicas. Y eso también ya está por allí en YouTube, en un video, donde ustedes pueden observar que hay unas reglas que generalmente se tienen en cuenta. ¿Como cuáles? Por ejemplo, que manejar los atributos
con letra minúscula, que no tengan tildes, que no tengan espacios. Que si uno quiere, por ejemplo, significar varias cosas de forma separada, utilizar espacios, utilizar el guión bajo en vez de espacios, ¿sí? Todas estas reglas son importantes a la hora de establecer como ese nombre de esos atributos en un diseño. Entonces, claro, uno puede, por ejemplo, aquí colocar code y SVN, así como para separar la palabra, pero sin espacios y con este guión bajo, porque hacer esto sería un error, porque vamos a tener problemas cuando ese campo vaya a ser interpretado en una consulta o en una conexión de una aplicación a la base de datos. Entonces, ahí les sugiero que vean ese videito que ya está colgado ahí en YouTube, que llama reglas mnemotécnicas. Entonces, bueno, aquí podríamos llamar ISBN, code ISBN, como digamos ustedes quisieran plantearlo allí, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros declaramos un campo, en este caso el ISBN, nosotros tendríamos que saber qué se puede almacenar en ese ISBN. ¿Para qué? Para poder tener la certeza de declararlo. Ah, esto puede ser un entero. Ah, no, es que esto puede ser un char porque tiene letras y números. Ah, bueno, no, es que esto es un varchar porque la longitud de ese dato es variable, ¿sí? Y yo no sé cuándo va a ser cortico, cuándo va a ser largo, ¿sí? Cuando nosotros conocemos el dato que se va a almacenar allí, ya podemos tener claridad sobre cuál es el tipo de datos adecuado para poder manejar ese dato allí, ¿cierto? Entonces, si uno busca, por ejemplo, si uno busca por acá en Google, ¿qué es un ISBN? ¿Cierto? Entonces, miremos acá. ¿Sí? Es un número de 13 cifras. Mire que es un número internacional, es como un estándar numérico, ¿cierto? A nivel internacional para los libros. Vea que acá ya me está diciendo que esta reunión se terminará en 10 minutos. Actualiza ahora para poder, bueno, listo. Entonces vamos si le digo aquí actualizar, entonces ya me va a decir pues que pague y todo eso. Por ahora pues vamos a hacer que así. volvemos a ingresar ahora. ¿Cómo? O sea que volvemos a ingresar ahora. Pues vamos a ver si nos deja. Si nos desconecta, entonces volvemos a conectarnos. Entonces voy a mirar acá este código de 13 cifras, ¿cierto? Digamos a ver si nos da como un ejemplo. Bueno, es un código internacional de 13 cifras, ¿cierto? Y separadas con un guión, miren. Separadas con un guión. Entonces miremos que si nosotros tenemos claridad en cuanto al dato que se va a almacenar, ya podríamos saber qué tipo de datos es el conveniente para ese atributo en esa entidad. Entonces mire, si aquí nos dice que hay un guión por ahí, ya de antemano, ahí ya sabríamos que no lo podríamos declarar como un tipo de dato numérico, porque el tipo de dato numérico nos acepta solo números del 0 al 9 y el carácter guión, que es el símbolo numérico, pero ese signo tiene que ir al comienzo. Es decir, para indicar de que de que el dato numérico es negativo. Si el guión está por allá, si yo tengo, por ejemplo, un número como estos, vamos a colocarlo aquí, como por ejemplo 152, raya 1. Ese dato no va a ser posible almacenarlo en un dato numérico. Así el campo me acepte el guión. Porque el guión tendría que ir acá al comienzo para indicar que es un número negativo. Entonces, en este caso, el ISBN no podría ser un tipo de dato numérico, ni entero ni flotante, ¿sí? Y ese número, ya pues, más o menos que yo conozco esa numeración, tiene letras también. Entonces, ese tipo de datos, ¿cierto? Si nos pasamos acá al ejercicio, nosotros podríamos decir que puede ser un char. Él me dice que es de 13. Tendríamos que considerar en algún momento que ese dato podría aumentar, digamos, el tamaño. Entonces, lo que yo menciono en esos videos es que tratemos de manejar una holgura razonable, ¿cierto? Uno podría decir, bueno, el código es de 13, declarémoslo de 15
por si en algún momento la norma cambia y no tendríamos que ir a modificar el diseño porque ya hay una holgurita ahí de 2 caracteres que nos permitiría movernos sin tocar el diseño de la base de datos. Es muy importante que se maneje esa holgura razonable en nuestras aplicaciones. Y razonable, cuando digo razonable, es razonable. ¿Sí me entiende? Porque si yo digo, es que no, declaremos entonces una holgura de razonable, 1500 caracteres, pues ahí eso no sería razonable porque me está diciendo que el código es de 13. ¿Entiendes? Y la idea sería como economizar espacio, ¿cierto? O sea, en la medida de lo posible, sí, pero manejar Para el rendimiento. razonablemente. Eso, También es para eso. razonablemente, también esos tipos de datos, razonablemente. Incluso razonable aquí podría ser char de 20, ¿sí? Char de 20 podría ser también razonable, pero de ahí para arriba, teniendo en cuenta de que ese código es una norma que es de 13 caracteres, pues de ahí para arriba creo que ya sería pues exagerado un código de 30, de 40, de 50 para ese campo. Entonces yo lo podría manejar en char de 15, ¿cierto? Sí. Ese Además, tipo como ya de está datos. definido eso, Eso. ya sabe el costo. Listo, entonces ahí ya tendríamos esto. Y nos dice un nombre. Lógicamente, un libro tiene un nombre, ¿cierto? Nosotros lo identificamos de forma única con ese, digamos, con ese código. Pero creería yo que realmente pueden haber libros con el mismo nombre, que pueden estar escritos por autores diferentes. Entonces, el nombre como tal no sería una garantía de que sea único, teniendo en cuenta como todos los libros que pueden existir en cualquier parte del mundo, ¿sí? Mientras que el ISBN sí, el ISBN es un código internacional que se asegura que lo va a tener un solo libro, independientemente del país donde sea producido y del autor que lo escriba, ¿cierto? Entonces, el nombre no podría ser como una llave principal porque no podemos estar seguros de que haya libros con el mismo nombre, ¿sí? Por ejemplo, gerencia efectiva. Gerencia efectiva, yo conozco un libro que se llama así, pero esa gerencia efectiva podría ser el nombre de otro libro producido por otro autor en otro país. Entonces, vuelvo y reitero, el nombre como tal no nos daría la certeza de que no se repita, mientras que el ISBN sí. Entonces acá, este código del ISBN sería, vamos a ampliar un poquito esto, sería en este caso nuestra primary key, la llave principal. El nombre podríamos tenerlo como un char. No sé si haya nombres de libros que se pasen de 150 caracteres, ¿sí? Yo creería que no. Sería pues un nombre demasiado larguísimo. Sin embargo, habría que, posiblemente si ya uno va a hacer una aplicación como para una biblioteca, tener más certeza sobre el dato. Yo aquí estoy de pronto especulando un poquito porque no me he metido tan de lleno en el campo, digamos, de una librería, ¿cierto? Pero a través de los libros que yo he podido ver, pues yo creería que más de 150 no tiene. Sí, ¿cuál es la pregunta? Mira, eso sería el diseño antes de la creación de la base de datos, ¿cierto? Para analizar que todo este Claro, tipo de cosas. claro, por ejemplo, cuando uno analiza, o sea, si yo voy a hacer una aplicación para una biblioteca, yo tengo que primero pasar por una etapa de análisis, ¿cierto? Porque en el análisis yo voy a decir, es que yo analicé y yo pregunté y yo obtuve información de que los nombres de los libros no pueden ser más de 150 caracteres o son largos pero no pasan de 100 caracteres, de 120, ¿cierto? Entonces, eso va en el análisis. Listo, entonces tenemos acá el ISBN como llave principal, el nombre del libro. Seguimos leyendo los requerimientos. Listo, cada libro tiene el único nombre. Luego nos dice, la biblioteca maneja los datos de las editoriales teniendo en cuenta un código único de cada editorial, un nombre, una persona de contacto y un teléfono y una dirección. Miremos que este enunciado muy claramente nos dice que nuestro modelo debe tener una entidad que se llame editoriales. ¿Por qué? Porque cada editorial debe tener un código único, ¿sí?
un nombre, o sea, cada editorial debe tener unas características propias de una entidad que se va a llamar editoriales. Entonces, eso significa que en nuestro modelo que estamos planteando acá, debe haber otra tabla. ¿Qué pasó? Otra tabla por acá Joven. que nos va a servir para las editoriales. Y esta tabla va a tener unos atributos. Y allí mismo nos están diciendo cuáles son los atributos que va a tener esa entidad. Vamos a subir esto un poquito. Acá, editoriales. Mire que el mismo ejercicio nos está diciendo, vea, la editorial tiene un código. Bueno, y acá viene entonces, muchachos, algo muy importante. Bueno, acá dentro de la mnemotecnia, el código, la palabra código, como tal, tiene tilde. Y miremos que aquí Word me la colocó automáticamente. Dentro de las reglas mnemotécnicas, una de las más importantes es que ese aspecto ortográfico tenemos que olvidarlo en la declaración de los atributos. ¿Por qué? Porque estos campos acentuados, que son las tildes, pueden tener un problema grande a la hora de nosotros codificar las aplicaciones y a la hora de hacer consultas a nuestras bases de datos. Ya se nos va a cortar la conexión, muchachos. Ahorita trato de ingresar nuevamente, ¿sí? Cuando se nos desconecte para mirar si mantenemos la sesión. Si no, pues ya, si ya no nos permite, porque ya van 2 veces, yo creería que sí nos deja. Si no nos permite, pues ya dejaríamos hasta ahí la clase y yo les enviaría pues como los videos y seguiríamos y complementaría yo pues como el video por aparte de este tema que estoy aquí tratando, ¿cierto? Bueno, Bueno, entonces... Si me quería hacer este tipo de, pues, de actividad, ¿Cómo? se volverían a hacer este tipo de actividades, pues a mí me parece que es muy chévere por lo que uno, pues a veces es muy complejo uno entender, a veces uno solo, pues, tiene una... Bueno, entonces estábamos diciendo que, otra vez, ¿sí me escuchan? Sí, profe. Sí, señor. Oiga, te da un Señor. gallito. para el almuerzo. Ahora. Sí. Epa. Hola, viejo. Bueno, muchachos, Yo te las cucharas. entonces miren que estamos hablando de que esos caracteres que son acentuados, que tienen tildes, no los debemos manejar en la declaración de los atributos. ¿Por qué? Porque nos puede generar un problema con algo que en las bases de datos se conoce como, a ver, yo le coloco aquí como este término, intercalación. La intercalación en una base de datos quiere decir la forma en cómo son interpretados los caracteres. Entonces la intercalación va a interpretar, por ejemplo, caracteres que estén en mayúscula y en minúscula. Las vocales que tienen tilde y las que no tienen tilde. Va a interpretar la letra ñ, que sabemos que la letra ñ en el idioma inglés no existe. Por ejemplo, esta aplicación que yo tengo para escribirles a ustedes aquí en la pantalla, no se ve, o sea, si yo presiono la ñ, no me la digita, no me la muestra. Tendría que digitar el carácter n. Entonces, esa intercalación es diferente en cada uno de los vectores de bases de datos. Entonces, si yo coloco un campo código con tilde, puede ser que la intercalación que tenga el gestor de base de datos no me interprete ese carácter. Y en vez de código, me interprete lo siguiente. Esto. ¿Sí? Me interprete esto y cuando yo envío una consulta a la base de datos, este nombre del campo no va a coincidir con lo que yo estoy escribiendo en el código. Entonces, en resumidas cuentas, las tildes en los nombres de los Tiene que usar no utilizarlas. Las tildes. Entonces, por ejemplo, acá lo correcto sería código. ¿Sí? Ahí me va a marcar un error, pero pues porque estoy en Word, ¿cierto? Pero ya en un gestor de bases de datos no me marcaría eso. Entonces nos dice que la editorial es un código. ¿Sí? Aquí entonces tenemos que mirar algo. Hay llaves principales
O sea, y es un código único. Eso me lo dice el ejercicio. Si miramos el ejercicio que está por acá, nos dice que la biblioteca maneja datos de las editoriales teniendo en cuenta un código único de cada editorial, ¿sí? Entonces, ese código único, en este caso, no obedece como a una norma, como a una ley, no obedece como a nada de eso, sino que nosotros como diseñadores tenemos ya que decir, es que el código de la editorial para mi diseño en la base de datos va a manejarse de tal forma. Puede ser un entero, puede ser un char, puede ser un tipo de datos que usted quiera definir para ese campo de la editorial. Entonces, por ejemplo, si la editorial va a tener códigos, digamos, perdón, si la editorial va a tener estos códigos, 1, 2, 3, pues yo podría decir, no, el código de mi editorial puede ser un entero y yo lo voy a manejar de forma entera para que él se vaya incrementando y sea único, ¿sí? Pero alguien podría decir, yo quiero manejar esto, 001, 002, 003 y así sucesivamente, hasta que, por ejemplo, tenga 100 editoriales, 101, como un consecutivo, pero teniendo en cuenta estos ceros iniciales. Ahí en ese caso no lo podría definir como un dato entero, porque estos ceros a la izquierda no los podría manejar yo en un dato entero, un dato numérico. Ahí tendría que ser un dato carácter. Alguien podría decir, no, es que yo los quiero manejar con esta convención. E01, E02, o sea, editorial 03 y así sucesivamente. Entonces, esas reglas a nivel del campo, yo las debo considerar en el diseño para poder definir el tipo de datos. Si, por ejemplo, fuera este escenario, E01, E02, E03, yo debería considerar un tipo de datos char. ¿Sí? Un tipo de datos char. ¿Qué longitud? Entonces, ahí es otra pregunta que debería plantearme. ¿Qué longitud podría tener entonces ese char? Pregunto. Muchachos. Están dormidos. Por ahí, Ah, por ahí 100. 100, ¿por qué ¿Quién 100? está dormido? Profe, pues hay un que usted está manejando tres cifras, entonces, yo diría que sería chart de... ¿Char de cuánto? Ser de 4. Char de 4, bueno. Bueno, no alcanzo a escuchar muy bien, muchachos, pero entonces, ¿cuál es el mensaje aquí? Miren, si yo lo declaro char de 3, ¿cierto? La aplicación podría tener colocámoslo entre comillas, un peligro de que se llegó a la editorial número 99, ¿cierto? Si llega a 100, paila. Y cuando pasemos a la 100, va a ocurrir o se va a presentar un error. Y eso se llama un truncamiento. ¿Qué quiere decir un truncamiento? Que el campo me va a permitir hasta 3 caracteres. Al truncar el dato, él me va a quedar como E10, ¿cierto? Porque el otro 0 no tiene la posibilidad de almacenarse en ese char de 3. Y no se puede Entonces, utilizar el varchar. en este caso el varchar no sería pues como muy conveniente, porque recordemos, si vimos los videos de tipos de datos, el varchar es aconsejable, desde mi experiencia, cuando no conocemos la cantidad de caracteres y pueden ser o muy poquitos Indeterminado. o muchos, ¿cierto? Yo colocaba en el video que había un caso que podía ser 10, 15 caracteres, 14, pero en otro caso podría ser como 800 o 1000 caracteres. Entonces, cuando yo no conozco de antemano la cantidad de caracteres y es muy indeterminada, muy variable, yo manejo un varchar. De resto, yo lo podría manejar con char. En este caso, las editoriales, yo podría decir, es que editoriales sí se puede pasar de 100 y se puede pasar incluso de 100, ¿cierto? Si llego a 1000, Te char de 5. ¿sí? Entonces yo podría, por ejemplo, pensar en un char de 5. ¿Sí? Ese char de 5 me daría la posibilidad de manejar desde el E01, digamos, hasta el E9999. 9.999 editoriales. Yo creo que
dependiendo pues la biblioteca, ¿cierto? Yo creo que no hay una variedad tan amplia de editoriales, o sea, como 10.000 editoriales. Si fuera más, pues yo podría declarar un chart ya de 10 o de eso. Pero en un escenario normal, por ejemplo, la Universidad del Quindío, yo creo que maneja, o el SENA, pongamos el SENA, maneja una cantidad de libros que pueden superar los 1.000. Pero los 1.000 libros pueden corresponder o sea, muchos libros pueden corresponder como a muchas editoriales. ¿Sí me entiendes? Una editorial puede tener muchos libros. Entonces yo podría decir que con un chart de 5 sería pues, como suficiente, porque no estamos hablando de libros, sino de editoriales. Y una editorial puede tener muchos libros. O sea que los 1.000 libros que hay o 2.000 libros que haya, puede que esos 2.000 libros sean de una sola editorial. ¿Cómo? Ya empieza lo de relaciones de muchos que usted me habla que un libro. Exacto, pero entonces vamos hacia allá, ¿cierto? Estamos explicando, hoy, digamos, el tema principal son las llaves principales, ¿cierto? Y aquí estamos haciendo como un diseño de este enunciado que tenemos allí, ¿cierto? Entonces nos dice, en código único de cada editorial, ya tenemos el código único y estamos explicando el por qué puede ser un chart de 5 y el por qué estos códigos pueden ser definiciones que nosotros hagamos dentro de una nomenclatura que definamos para esas editoriales, ¿sí? Listo, luego decimos, bueno, la editorial tiene un nombre. Tiene un nombre. El nombre de la editorial, pongámosle como un chart de 100, ¿cierto? Ya valga la aclaración, estamos hablando de un escenario, de pronto sin analizar muy profundamente este escenario de la biblioteca, pero con un chart de 100 yo creo que sería suficiente. Tendríamos una persona de contacto, entonces aquí podríamos colocar contacto o no contacto, como ustedes lo quieran llamar. Podría ser también, aquí vamos a colocar Jorge Hernán Mapura, es el contacto de esta editorial. Y eso, los nombres de una persona, pues no pueden pasar, creería yo, de 100, ¿cierto? Un teléfono y una dirección, entonces teléfono. Bueno, con respecto a los teléfonos, hay algo muy importante y es tener en cuenta que en un campo teléfono se pueden almacenar varios teléfonos, ¿sí? Y hay que considerar eso. Y se pueden almacenar espacios para separar esos teléfonos. Si yo, por ejemplo, tengo un teléfono, un campo teléfono, donde pienso almacenar o dar la posibilidad de almacenar varios números de teléfono, yo tengo que considerar de que ese campo va a almacenar espacios. ¿Por qué? Porque miren, si yo por ejemplo tengo 312-289-0738 y yo digo, es que quiero almacenar el otro teléfono de esa editorial y el otro teléfono es 745-3625, por poner cualquier número. Este guión, por ejemplo, en un tipo de dato entero no me lo va a permitir almacenar, así. Si no es un guión sino un espacio, tampoco me lo va a permitir almacenar. Y yo no podría pensar en almacenar un tipo de dato numérico para indicar de que son dos números así seguidos, porque eso no sería entendible. Entonces, el mensaje es que en los tipos de datos, o más bien para almacenar un teléfono, no podríamos pensar en datos numéricos. Primero, porque no nos daría, digamos, la posibilidad de almacenar espacios o guiones si queremos almacenar varios. Segundo, cuando almacenamos números, tenemos que tener en cuenta de que los datos numéricos tienen un límite numérico. Entonces, este número, por ejemplo, este solo número, desde el punto de vista numérico, sería el siguiente número, miren. Sería 3.122 millones, desde el punto de vista numérico, ¿no? Sería 3.122.890.738. Ese número muy posiblemente nos desborde la capacidad numérica que tiene un tipo de dato entero, por ejemplo, ¿sí? Porque ahí tendríamos que evaluar los bytes que nos puede almacenar ese dato. Si es un campo de 4 bytes, miren, si es un campo de 4 bytes, y ahí es donde es muy importante la lógica binaria, yo lo miro en la calculadora. Un número de 4 bytes, ¿qué es? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí tenemos un byte.
¿Aló? Profe, pero con el número de teléfono, pues necesariamente se tendrá que guardar como un tipo de dato numérico, sabiendo que puede ser un texto, ya que en su mayoría no vamos a utilizar un aritmético. No, por eso, un campo teléfono, lo ideal es que no sea numérico. Y estoy explicando la razón por qué. No, suponiendo. ¿Cómo? Es que no le Es escucho, una se escucha por suposición. allá. Es que lo escucho Ah, por allá como lejos. es una suposición. Eso, ahí lo escucho mejor. Vuélvame y repítame la pregunta, por favor. Ah, lo que usted está colocando es hipotético, es como una suposición de algo. Sí. Claro. Ah, Entonces, miren, si hablamos de un dato de 4 bytes, estamos hablando de lo siguiente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí tenemos un byte. Un byte me permite un número decimal desde 0 hasta 255. Sumémosle otro byte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Un número de 2 bytes me permite como número mayor 65.535. Sumémosle otro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3 bytes, 16 millones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4 bytes nos permiten un número de 4.294.967.295. ¿Sí? Este es el rango numérico teniendo en cuenta solo números positivos. Cuando yo tengo dentro del campo numérico contemplar números negativos, esto se reduce como a la mitad, porque tengo que contemplar los números negativos y los números positivos. O sea que este número yo lo tendría que dividir entre 2. Y el valor numérico, contemplando números positivos y negativos, el mayor valor numérico serían 2.147 millones. Si nosotros vamos a este escenario, 3.122 millones superaría ese rango numérico. Entonces, si yo acá declaro que el teléfono es un tipo de dato entero, estaría cometiendo un error desde el punto de vista del diseño de bases de datos. ¿Por qué? Porque el rango numérico lo voy a superar cuando yo coloque un celular normal. Este es un número de celular normal, 312-289-0738. Es mi número de celular, ¿cierto? Entonces, el mensaje aquí, ¿cuál es? Es que cuando hablemos de un teléfono, el tipo de dato ideal es un char. ¿Char de cuánto? Ah, bueno, entonces ustedes pueden decir, es que yo voy a almacenar el teléfono fijo en un campo y el teléfono celular en otro campo, ¿cierto? O yo voy a almacenar en un solo campo todos los teléfonos que esa persona tenga. Entonces ahí es donde uno dice, bueno, se van a almacenar todos los teléfonos que esa persona tenga, entonces yo le voy a declarar un char de 80. Para que él pueda hacer esto, 312, 289, si tiene otro, por ejemplo este, lo puede almacenar, y si tiene otro, un número fijo, por ejemplo, puede almacenarlo también, ¿sí? Entonces, esta posibilidad, si yo la voy a hacer en un solo campo, yo tengo que manejar lo que yo les he mencionado de la holgura razonable, ¿cierto? Yo tengo que permitir que el campo se me extienda. Alguien podría decir, ah, bueno, declarémoslo varchar, como pueden ser muchos números, varchar de 200, por ejemplo. Yo ahí le diría, listo, me parece bien, está bien, porque no sabemos si la persona va a almacenar un número o va a almacenar 5 números que tenga esa entidad, porque la entidad, esa editorial, en este escenario, puede tener 5 dependencias y yo voy a almacenar en ese solo campo de teléfonos todos los números. Entonces, en ese escenario, este tipo de datos varchar de 200 puede ser válido. Lo que yo no considero como muy idóneo, muy válido, pero no quiere decir que no funcione, es que ustedes digan, voy a declarar un varchar de 10. ¿Por qué? Porque el varchar de 10 me va a permitir una longitud máxima de 10 caracteres. O sea que la variación no va a ser mucha, ¿cierto? El varchar es interesante manejarlo cuando vamos a variar o el dato puede variar mucho. ¿Tiene sentido declarar un varchar de 1000? Digamos de 200, de ahí para arriba, creo yo, de 300, de 5000, de 8000, porque los tipos de datos varchar pueden llegar hasta 32.000 caracteres, ¿sí? Entonces, en ese escenario, yo debo plantear desde el diseño, ¿cierto? ¿Cuál es mi tipo de datos? En este escenario, podría decir que el tipo de datos char puede estar bien en 80, podría yo decir eso.
¿cierto? Bueno, si venimos acá al ejercicio, nos dice una dirección. Entonces, la dirección, también ustedes podrían decir, vea, acá por ejemplo Word me lo coloca automáticamente con tilde, pero no, yo lo quiero sin tilde. La dirección también es un dato que puede variar mucho. Aquí podríamos colocar, por ejemplo, un varchar de 250. Una dirección acá en Armenia, entonces puede ser barrio Granada, manzana 10, casa 1, por ejemplo. Una dirección en Bogotá puede ser transversal 50, diagonal 37, avenida Jiménez, calle novena con 40, por poner cualquier ejemplo. Lo que quiero significar acá es que una dirección en Armenia puede tener una longitud cortica y en Bogotá puede ser muy larga. Entonces, si tenemos estas variaciones y nuestra aplicación está funcionando teniendo en cuenta varios tipos de dirección, yo podría contemplar eso, ¿cierto? Entonces podría ser, por ejemplo, un varchar de 250, ¿sí? Listo, allí tendríamos ya estos daticos. ¿Aló? ¿Sí me están escuchando? Sí, señor. Sí, profe. Ah, bueno. Entonces, una de dos, como no los veo, entonces pueden estar colocando cuidado o ya están dormidos de tanto hablar. Los que no hablaron se quedaron dormidos. ¿Será? Sí, sí. Bueno, Reporte. muchachos, Estaba poniendo atención. sí, todo lo que El estamos primer haciendo, que todo lo que estamos haciendo, muchachos, es para que tengamos unos conceptos claros y ustedes puedan tener criterios a la hora de diseñar las aplicaciones desde el punto de vista de bases de datos, ¿cierto? Bueno, luego nos dice, los autores de los libros se identifican con un código con el cual cada autor se reconoce a nivel internacional. Además de ello, cada autor tiene un nombre, un país de origen, un sitio web en internet. Miremos que este enunciado muy claramente nos dice que autores es una entidad independiente dentro del modelo, porque tiene sus propias características. Entonces ya, aquí, vamos a borrar esto de acá, podemos insertar otra tablita dentro de nuestro modelo, ¿cierto? Y aquí entonces van a venir nuestros autores. Y nos dice que el código es único, ¿cierto? Nos dice que tiene un código único que se identifica a nivel internacional. Cada autor tiene un nombre, ¿cierto? Tiene un país, tiene un sitio web en internet, sitio web. Esas son las características que nos mencionan de los autores, ¿cierto? Bueno, aquí me faltó que este es ya de primaria, este es primary key. Listo, entonces estos autores, como su nombre lo indica acá, cada uno tiene un código único. Entonces lo mismo, los autores como tal, aquí nos dice que ese código de autor se reconoce a nivel internacional. Quiere decir que ese código, como se reconoce a nivel internacional, debe ser como algo que está regido por una nomenclatura, por algo que a nivel internacional sea identificado, al igual que el ISBN, ¿cierto? Realmente eso es un escenario como hipotético, ¿sí? Pero yo lo que quiero explicarles acá es que este código, como obedece una nomenclatura, esas nomenclaturas generalmente tienen códigos formados por letras y números. Entonces, dependiendo cómo sea ese número, yo podría declarar la longitud de mi campo. Supongamos que sea un char de 20 y que sea nuestra llave primaria. Luego viene el nombre. El nombre de un autor. Un autor es una persona como tal. Y esa persona, pues, yo creo que más de 100 en el nombre, pues no va a tener. El país. ¿Sí? Entonces, estamos hablando de que en la base de datos va a quedar registrado el país donde esa persona, el origen de esa persona. Entonces coloquemos, hay nombres de países que pueden ser un poquito largos. Podemos
contemplar un char de 100. Y el sitio web, si hay direcciones en internet o sitios web de autores que pueden tener un nombre muy largo o muy cortico. Entonces allí por precaución, lo ideal, lo idóneo sería que fuera un varchar, ¿sí? Por ejemplo, de unos 500, ¿sí? Si ustedes miran direcciones web en internet, hay direcciones muy corticas y hay otras que son muy largas, ¿cierto? Que se ubican generalmente a través de los navegadores. Entonces, sena.edu.co es una dirección muy cortica. Muestra Daniel. Daniel, que levantó por acá la mano. ¿Tenía algo para decir? Ah, Daniel, no escucha nada, pues ahí sí tendríamos que ya mirar como el videíto. Bueno, muchachos, hasta ahí me están escuchando, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, muchachos, entonces Señor, tenemos los claro. autores, el sitio web, el país y el código, el nombre, ¿cierto? Cada uno con los tipos de datos acá. Entonces miremos que hasta acá, en este momento tenemos desarrollado el ejercicio. ¿Listo? Luego nos dice, cada libro de la biblioteca tiene relacionado. Esta es la palabra clave, muchachos, y sobre eso es lo que en las próximas sesiones iríamos a trabajar. ¿Sí? Esta palabra tiene relacionado la editorial que publicó el libro y el autor que lo escribió. Entonces, aquí, entendiendo el concepto de llaves principales, ya podríamos entrar a hablar de las relaciones y de las llaves foráneas que nos permiten establecer esas relaciones. ¿Sí? Profe, una preguntita. Sí. ¿Qué diferencia hay entre una llave foránea y una llave secundaria? No, es lo mismo. El término es lo mismo. Ah, Una llave, o sea, lo que pasa es que técnicamente una llave secundaria técnicamente se conoce como llave foránea, una foreign key, ¿sí? Ese es el término técnico, pero es lo mismo una llave foránea a una llave secundaria, ¿sí? Miremos que estamos hablando de llaves principales, llaves primarias, ¿cierto? Una llave secundaria es una foreign key, al igual que una llave primaria es una primary key, ¿cierto? Que es una llave principal. La llave foránea es lo mismo que una llave secundaria. Entonces miremos, cada libro de la biblioteca tiene relacionado la editorial. Cada libro tiene relacionado la editorial. Entonces miremos acá. Profe, ¿Sí? por ahí tiene una pregunta. A ver, vamos a ver qué pregunta hicieron por acá. Ah, sí, ¿por qué no usar el nombre como varchar? Bueno. Listo, entonces, el nombre acá, por ejemplo. Listo, ¿cierto? Varchar. Esta es la pregunta, ¿por qué no usar el nombre como varchar? En este momento, yo no diría que no utilizar, o sea, de que quede mal, ¿cierto? Yo pues no diría que quede mal. Sin embargo, la teoría mía, ¿cuál es? Los tipos de datos varchar, a ver, yo les dibujo por acá, que eso lo coloqué en el video, ¿cierto? Los tipos de datos varchar, observaciones. Bueno, ya en 10 minuticos se nos termina la sesión y ahí ya dejaríamos, muchachos. Ahí ya me está bueno. sacando el avisito. Bueno, señor. una preguntita antes de que acabe. Sí, Nos debe los bus. eso, sí. Vamos a rifarlo. Ya, es que ahí Dígame, Juan Esteban. Una compañera me preguntaba que qué sucedió si ella hoy no pudo pues asistir, o pues no pudo presentarse en esta reunión, ¿no? Pues a ver, muchachos, estos videos yo los voy a subir a Classroom, creo yo los voy a editar y los voy a subir ahí como para tener el contenido, ¿cierto? El contenido de la clase. Las personas que no pudieron, pues deben observar el video. Y para ellos, pues, se les colocaría como un tallercito aparte, ¿sí? Porque, pues, la idea es que debemos verificar que efectivamente sí vieron el video. ¿Listo?
Bueno, muchachos, Bueno, señor. estábamos diciendo que por qué no varchar. O sea, yo no digo que no sea correcto, o sea, que no funcione. Pero la teoría, ¿cuál es? Es la siguiente, muchachos. Yo tengo por acá un campo, ¿cierto? Donde yo voy a colocar unas observaciones. Observaciones, ¿cierto? Estamos en una aplicación. Y la aplicación tiene una interfase así, observaciones. ¿Listo? Entonces, en esas observaciones, alguien coloca ninguna. ¿Listo? Ninguna, ¿cuántos caracteres tiene? Tiene 2, 4, 6, 8 caracteres. ¿Listo? Pero en esa misma aplicación, en ese mismo campo de observaciones, alguien puede escribir lo siguiente. Desde el punto de vista jurídico, la ley tal, ¿cierto? La ley tal establece que dentro de este periodo del coronavirus va a haber un toque de queda en cada una de las ciudades, que los ciudadanos, entonces se extiende, ¿cierto? Entonces miren que entre una descripción y otra hay mucha diferencia en cuanto a la cantidad de caracteres. El tipo de dato varchar es un tipo de dato que es dinámico. Él va a hacer uso de la memoria de forma eficiente, teniendo en cuenta la cantidad de sus caracteres. Entonces, en el primer escenario, con la palabra ninguna, desde el punto de vista de la memoria, me va a ocupar 7 bytes. Mientras que en este escenario, supongamos que se extendió mucho el argumento y son 500 caracteres, es decir, 500 bytes, ¿cierto? Entonces, la diferencia entre 7 caracteres y 500 caracteres es muy considerable. Entonces, el tipo de datos varchar se va a ajustar dependiendo del tamaño máximo que yo declare del tipo de datos varchar. Si yo declaré varchar de 1000 y se utilizaron 500, él va a utilizar 500 bytes. Si yo declaré varchar de 1000 y se utilizaron 7, él va a utilizar 7 bytes. Entonces, ¿por qué en los nombres yo digo char? Varchar se puede utilizar, ¿cierto? Pero varchar, ¿por qué no? Porque, a ver, si yo escribo, por ejemplo, Juan, Esteban, ¿cierto? Venga, que yo no me he aprendido bien el apellido de Juan Esteban. Beltrán. Beltrán, ¿cierto? Weinstein. Beltrán, W, ¿cierto? Listo. Juan Felipe, Motato. Por acá escribo Michael. ¿Cuál es el Giraldo. apellido? Giraldo. ¿O para qué? ¿Giraldo qué? Bañol. Bañol. Entonces, miren, No, no sirve. no me admite la ñ. Entonces, miren, ay, juepucha, bueno, y aquí la embarré porque me salí ahí. Pero si ustedes se fijaron ahí en la imagen, miren que la diferencia de los nombres no es mucha de uno con respecto al otro, con respecto a la cantidad de caracteres. ¿Cierto que no? Señor. Entonces, no está mal, o sea, la base de datos no es que no va a funcionar cuando usted declare varchar de 100, ¿cierto? Pero la variación de los caracteres no va a ser mucha y por lo tanto, si yo lo declaro varchar, quiere decir que este tipo de datos me ofrece la ventaja de que él va a ser dinámico en cuanto al manejo de esa memoria. Pero ¿cuál es la desventaja? De que precisamente por estar pendiente de eso, se va a utilizar más la memoria RAM, porque él tiene que ajustarse de forma dinámica. Entonces, cuando la variación es tan poquita, pues yo diría que lo más óptimo es hacer que el uso de la memoria sea estático. Es decir, yo declaré char de 100, listo, entonces ocúpeme esos 100 y la memoria ya ocupó, destinó como ese trabajo ya de forma fija, de forma estática. Con un varchar, listo, él me va a permitir trabajar esas diferencias, pero como van a ser mínimas, la memoria la voy a utilizar más. Entonces quiere decir, cuando yo tengo una aplicación muy pequeña, todo esto que estamos hablando puede que no se note, pero si la aplicación es escalable y en el tiempo crece, puede que el yo declarar todos esos campos así pequeños, varchar, de cierta forma me afecten el rendimiento, ¿cierto? Entonces, si ustedes quisieran declararlo varchar,
la aplicación, la base de datos les va a funcionar. Pero tengamos en cuenta eso, de que la memoria la estamos exigiendo más por el dinamismo de los tipos de datos varchar. Y desde mi punto de vista, el tipo de datos varchar se debe utilizar cuando la longitud entre un dato y otro sobre el mismo campo es muy variable, ¿sí? No sé si ahí queda entendido pues como el concepto. Señor. Bueno, muchachos, entonces tenemos 3 entidades. Señor. ¿Listo? Ahorita habíamos dicho que cada libro tiene relacionado la editorial. Y aquí entonces ya para terminar, porque ya nos va a terminar la sesión, miremos que nos dice, cada libro tiene relacionado la editorial. Entonces, uno en primera instancia, sin pensar en llaves principales, sin pensar en relaciones, uno diría, ah, bueno, es que este libro es de la editorial, coloquemos aquí el nombre de la editorial, ¿cierto? Coloquemos el contacto de la editorial. Coloquemos el teléfono de la editorial. Sino que, profe, ahí no estaría pasando lo que usted nos dijo ahora de la redundancia. Por eso, claro, para allá voy. Entonces, mire, por eso les digo, por eso les dije ahorita, uno sin pensar en llaves principales, ¿sí? Sin pensar en relaciones, uno podría decir, ah, sí, listo, en los libros coloquemos cuál es la editorial, con quién me puedo comunicar allá, cuál es el teléfono de esa editorial, cuál es la dirección. Entonces, cuando ya pensamos en normalizar, en hacer un diseño idóneo, un diseño eficiente, un diseño bien elaborado, nosotros tenemos que pensar desde el punto de vista de diseño de bases de datos en las llaves principales y en las relaciones. Entonces, estos atributos, ¿para qué declararlos acá si ya los tengo acá? O sea, si lo que está allá arriba ya está acá. ¿Y de qué forma lo estoy identificando? Pues a través de un campo que yo declaré como llave primaria en otra entidad, que lo que me asegura es que ese campo va a estar de forma única, representándome los nombres, el contacto, el teléfono y la dirección de cada una de las editoriales. Entonces, cuando pensamos en llaves principales y en relaciones, y me dicen, yo necesito relacionar los libros con la editorial, pues simplemente, ¿yo qué hago? Yo me voy a traer mi llave primaria, ¿cierto? Para mi entidad libros, que es donde yo necesito relacionarla, ¿a través de qué? De un campo que se llame editorial o código de la editorial, ¿cierto? ¿Con el objetivo de qué? De yo poder establecer como una relación entre este código, que es la llave principal, y esta editorial acá, que sería en este caso lo que estaba preguntando Juan Esteban, la llave secundaria o foránea, ¿sí? Entonces, de esta forma yo comenzaría a establecer relaciones. Cuando yo ese campo, que es una llave principal en una entidad, yo lo relaciono en otra y se convierte automáticamente aquí en algo que técnicamente se conoce como una llave foránea, ¿cierto? O el término técnico es foreign key, o sea, una llave foránea, ¿sí? Esas llaves foráneas lo que nos permiten son establecer las relaciones